Hola, ¿qué tal? Hoy aprenderemos un poco sobre programación. Para empezar, ¿qué es la programación? Programación es un proceso de diseño, escritura y prueba de un código o un programa. Pero, ¿qué es un programa? ¿Cómo lo puedo realizar? ¿Qué es programar? Bueno, nuestra definición técnica nos dice que un programa es una solución a una problemática. Por otro lado, un programa es un conjunto de algoritmos, lo que nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Qué es un algoritmo? Se conocen estos conceptos de la matemática o de la física, que aplican sus algoritmos para resolver ciertas ecuaciones. Bueno, en informática, específicamente en programación, un algoritmo es un conjunto de instrucciones, pero no cualquier conjunto de instrucciones. Es un conjunto de instrucciones que tienen que estar ordenados de tal manera que a partir de su ejecución, en esos pasos, lleguemos a un resultado positivo. Esa es nuestra definición manual. Y vamos a poner una analogía o un ejemplo muy sencillo. Tenemos aquí las instrucciones paso a paso de lo que se tiene que hacer para poder cocinar una torta o cualquier otra receta que se quiera elaborar. Ahora bien, si nosotros seguimos las instrucciones en el orden que se nos plantea, probablemente lleguemos a tener una torta aceptable o muy buena, dependiendo a nuestras habilidades culinarias. Ahora, si empezamos, no sé, por el final y después seguimos por el principio y nos saltamos al medio y hacemos los pasos en cualquier orden, seguramente no lleguemos a tener esa torta ni siquiera aceptable. En un programa pasa lo mismo. Cuando vamos a conseguir o construir un problema y lo convertimos a un programa, lo que se tiene que hacer es situar una serie de instrucciones que se va a acomodar de tal manera que la computadora ejecute este problema hasta llegar a un cierto resultado. Sabemos qué es un programa y qué es un algoritmo. Tenemos que darnos ejemplos de programas. Hay muchos tipos de programas. En estas, las más interesantes están las aplicaciones y los juegos. En nuestra edad moderna, la mayoría de los programas que utilizamos cuentan con programación. Todo lo que manejamos se convirtió en programación. Está el popular Minecraft, Among Us y Fortnite. Todos estos juegos tienen un desarrollo con programación. Desde los inicios de un pequeño programador Scratch, la forma más básica de aprender a programar. Bien, y si nos podemos a pensar y pensar más ejemplos sobre programas con programación, se nos viene a la cabeza un ejemplo fácil, la calculadora. Word, Excel, Facebook, un Mercado Libre, todos estos son programas, tal vez más grandes, más chicos, que ocupan más espacio, más tráfico o menos tráfico en el celular, de web, en la computadora, PlayStation, de lo que sea, pero son distintos tipos de programas. En el fondo, son programas. Una de estas bases de programa es donde se puede almacenar un programa. Esto nos va llevando a los sistemas operativos. Si mencionamos algunos sistemas operativos, están, por ejemplo, Windows, Linux, más, que es lo que necesitamos de base para poder luego construir nuestros programas y ejecutar nuestros programas, nuestros juegos, los programas que necesitemos. Entonces sabemos que un programa son un conjunto de algoritmos y un algoritmo es un conjunto de instrucciones. Además dijimos que un programa es la solución a un problema. Entonces, en sintaxis, un programa es una solución a un problema. Y programar es solucionar un problema. Ahora bien, vayamos un poquito más allá. Un programa es la solución a un problema. Y programar es dar solución a ese problema. Todo esto a partir de la utilización de una computadora dentro de esta gran ciencia que se llama informática. Esto se trata de resolver un problema, pero para poder construir un programa, primero tenemos que llevar a cabo la acción que queremos que el programa realice. Para poder hacer que el programa resuelva una problemática, yo ya la tengo que poder resolver primero.
Pensemos el siguiente ejemplo. Si necesito poder sumar dos números, yo sé que tengo dos números y la suma de ellos, pero no sé si la calculadora ya tenga este programa. Ahora, ¿quién hizo la programación de esta calculadora? Tiene que haber sido alguien que sabe sumar, porque de alguna manera le tuvo que explicar a la calculadora cómo se suma, cómo se multiplica y cómo se divide, o cómo se resuelven ciertas operaciones matemáticas. Alguien las tuvo que saber antes y después le enseñó a la computadora. Entonces, cuando yo lo programe, primero tengo que hacer el problema que quiero proponer a la computadora, resolver el problema y por este medio enseñarle a la computadora cómo son esa serie de pasos que tiene que llevar adelante para la problemática de los siguientes usuarios. Por ejemplo, al sumar tenemos que darle al programa dos números y el programa la suma. Tenemos que pensar un poco más de esta acción. Digamos, te doy una serie de pasos y me devuelves otra cosa. Por ejemplo, yo te doy tijeras, hilos, agujas y tú me entregas, el programa me entrega un bordado. Es un claro ejemplo de entrada y salida. Otra cosa que está sucediendo es una serie de caminos básicos de la programación, el cual es que te doy datos y me aplicas un procesamiento, en este caso, el proceso de bordar, y me devuelve la información, en este caso, un bordado ya terminado. Pero ¿para qué programamos? Un programa nos soluciona un problema. Programar es resolver un problema. No nos olvidemos de eso. Pero antes de poder realizar la programación, yo tengo que poder resolver el problema. Como recordamos, si yo necesito sumar dos números, primero necesito saber cómo se suman esos dos números y después programar las instrucciones que nos llevan a cabo la suma de los dos números. Vamos a ponernos en pensar un poquito. ¿Cómo nos ponemos en el lugar de la computadora? ¿Cómo podemos darle esta información y que lo recepcione? Es como educar a un niño que no tiene ninguna base, pero puede lograr muchas cosas. Entonces, a partir del momento en el que yo le dé a la computadora las instrucciones de cómo sumar, a la computadora ya la voy a estar entrenando y ya va a saber hacer y poder hacer rápidamente todos los programas o las ejecuciones que yo quiero que haga. A partir de esta definición técnica, sabemos que un algoritmo se trata de un conjunto de instrucciones. ¿Para qué empezamos a programar y entrenar a la computadora? Para que la computadora lo entienda. Ahora que ya sabemos todo esto, podríamos decir que ya podemos empezar a hacer un pequeño programa. Pero falta una cosita más para poder programar. Tenemos que pensar como gente que va a programar. Tenemos que pensar como un programador. Tenemos que mejorar nuestra lógica. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que desarrollar lo que se denomina como pensamiento divergente. ¿Pero qué es el pensamiento divergente? Pensamiento divergente es el proceso de pensamiento de generar ideas creativas mediante la exploración de muchas posibles soluciones, encontrar más de un camino para realizar una tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una sola solución. Tenemos muchas posibles soluciones para una problemática determinada y encontrar cuál es la forma de hacer las cosas en el mundo de la programación. Tenemos que mejorar la lógica para poder programar. Tenemos que volver a aprender a pensar. Eso no es algo con lo que se nace, es algo que se desarrolla. Y no te dejes engañar por cualquiera que puede programar. Sí, cualquiera puede programar. Pero lo primero que podemos hacer es ponernos en el lugar de la computadora. Nosotros ya sabemos qué es un programa, qué es un algoritmo o varios algoritmos, y que un algoritmo es un conjunto de instrucciones. Esas instrucciones tienen que tener cierto orden y para ser ejecutada en ese orden se llegue a un resultado positivo. Entonces vamos a programar. Vamos a crear una pequeña calculadora con solo dos numeritos, poniéndonos en el lugar de la computadora.
poniéndonos en el lugar de la persona que va a utilizar esa calculadora y también en el lugar de la calculadora, o mejor dicho, en el lugar del programa. Esos pasos que habíamos analizado y que habíamos preparado, ahora los tendríamos que construir. Tendremos que construir esos pasos, esas instrucciones para que mi programa pueda hacer esa suma. Para construir estos programas vamos a utilizar algo que se llama diagrama de flujo. ¿Pero qué es un diagrama de flujo? Son dibujos que nos van a permitir construir las instrucciones para nuestro programa y aprender cómo diseñarlo. En la imagen pueden ver distintos tipos de figuras. Estas figuras representan unas acciones que se aprecia en el diagrama de flujo, como por ejemplo la elipse, que nos representa el inicio y fin de nuestro programa, como un encendido y apagado, como está empezando y ya va a terminar. El proceso, que es el rectángulo, y el rombo, un poquito inclinado, es la entrada de datos, que parece guillotina, es el medio por el cual vamos a imprimir en pantalla, vamos a poder leer en la computadora los datos que nosotros necesitemos. Para este pequeño programa, para esta pequeña suma, vamos a utilizar el inicio y fin, la impresión, el proceso y la salida de datos. Ahí podemos ver la versión más resumida de este programa. Pero vamos a aprender un poquito de cómo se realiza un diagrama de flujo. Empezamos por el inicio. Dibujamos una elipse, colocamos inicio, introducimos el primer número. Como podemos apreciar, esa figura nos va a permitir imprimir en pantalla esa pequeña frase. Introducir primer número. Con la figura adecuada introducimos el primer número, que vamos a representarlo como A. Introducimos el segundo número e introducimos el segundo número representado como B. Realizamos el proceso. Suma es igual a A más B. Ya hemos introducido ese proceso, esa instrucción de suma, y procedemos a imprimir ese resultado. No olvidemos que todas las frases que queremos imprimir en pantalla tienen que estar en comillas y colocar una coma antes de imprimir nuestro resultado, que en este caso es suma. Una vez realizado este pequeño diagrama, colocamos una segunda elipse que sea fin. Con esto ya habíamos terminado el pequeño diagrama, la pequeña suma, y ya hemos comprendido un poco más sobre qué es programación. Muchas gracias por su atención.